Muy buenas, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les hago esta transmisión directa desde la ciudad de Medellín, Colombia. Hoy día de fiesta, lunes, ayer ganó Nacional. Este tema que vamos a discutir en el día de hoy es un tema sobre el cual hay cantidad de comentarios y sobre todo en el tema de la veracidad de esta noticia, que muchas personas a última hora, esto ocurrió en el día de hoy, quieren verificar y quieren establecer, porque establecer la veracidad, porque este tipo de noticias de este tipo como el de hoy se ha venido transmitiendo no una, sino varias veces. Y en primer lugar, Rusia no sale al aire a decir que la noticia es cierta o falsa, muy al opuesto del mundo occidental, que siempre o casi siempre envía comunicados al respecto de este tipo de situaciones. Porque yo he estado viendo muchas imágenes como esta, por ejemplo, que uno ve los bomberos, ¿sí? Apagando este incendio producido por un misil enviado por los rusos, que ya casi que a los segundos de ocurrir los hechos ya saben qué tipo de misil, como si este misil tuviese una bandera rusa. Yo estaba viendo, por ejemplo, esta imagen del parqueadero, eso, muy pocos vehículos. Algunos han comentado que esto es debido a que como está tan costoso el combustible en Ucrania, la gente decide mejor ir en buses públicos. Yo no sé qué tan cierto, entonces no tienen dinero para la gasolina, pero sí tienen dinero para ir a comprar en un centro comercial en plena época de guerra, en plena época de guerra, un centro comercial como este, con 1.000 personas en su interior. Y qué dato tan exacto, qué exactitud en cuanto a la cantidad de personas que habían ahí, porque da la impresión de ser un centro comercial pequeño, como lo pueden ver en esta imagen. Estoy tratando de hacerle quite al algoritmo de YouTube. Exactamente, aquí está ubicado este centro comercial. Se llama la ciudad de Kremenchuk. Ahí la pueden, ahí la están viendo ustedes cerca del río Dnieper, al lado derecho del río Dnieper, la parte oriental de Ucrania. Parece que el gobierno de Zelensky no ha enviado comunicados sobre el gran peligro que puede sufrir la población cuando accede a lugares como este. 1.000 personas. Ahora no veo en estas imágenes tampoco las ventanas de estos vehículos no están quebradas. El impacto, la onda del impacto no afectó a estos vehículos. Aunque algunos dicen que no, que la gente salió, los que tenían carros salieron corriendo en sus vehículos. Yo digo, un impacto de un misil de estas características y el informe que hay aproximadamente 10 cadáveres, 10 muertos y 40 heridos. No se ven tampoco, hasta ahora no he visto reporte de los cadáveres. Hay mucha incongruencia en este tipo de informe, que muchos dicen, no, esto es prácticamente por el tema del G7 y faltan también los próximos ataques por la reunión de la OTAN el próximo miércoles en España. Y que acuérdense que el primer día del G7 hubo un ataque, un misil contra la capital de Kiev, que estos son mensajes que está enviando el presidente de Rusia. Pero profundizando un poco más en el asunto, yo me pregunto, qué, ¿cómo podemos nosotros concluir o estar seguros de que este lugar, por ejemplo, no estuviese como o fuese utilizado como un lugar donde se almacenan armas?
recién llegadas de la OTAN o de los Estados Unidos. Porque yo estuve viendo en Google, sí, sobre este centro comercial, repito, se llama el centro comercial Amstor, no Astor como el de Medellín, Amstor con M. Y este centro comercial hace 4 meses no hay reportes, figura como cerrado, está cerrado temporalmente, ¿sí? Pero no hay con exactitud un reporte de que antes del ataque este centro comercial estuviese en funcionamiento. Porque uno invita por estos canales a personas que vivan cerca o que tengan familiares para que proporcionen información, pero es bastante complicado. El humo, por ejemplo, que vemos en estas imágenes, ese humo de color negro, algunos dicen que puede ser humo de residuos de material con el que se hacen las armas. Otros dicen que puede ser humo negro de ropa o de electrodomésticos, pero no aparece ningún informe de laboratorio de nadie, pero ya sí hay informes, no sé quién los ha suministrado tan rápido de que la autoría de esto fue parte de Rusia. No dan un centímetro de espacio para pensar que podría ser también un autoataque buscando más ayuda en esta reunión del G7 y en las próximas de la OTAN, en la próxima semana. No vemos tampoco familiares de las personas heridas o que perdieron la vida en este incidente en el parqueadero. No se ve, no se ve ninguna rastro. Simplemente esta es la imagen que ha rodado en el día de hoy, ¿sí? De un parqueadero sin vehículos. Ahora, dice Enrique que el centro comercial había material militar, como, como puede que sí, puede que no, pero tampoco para que salgan a decirnos de una vez que esto fue un ataque de Rusia. Que esto pudo haber sido, dicen algunos, como retaliación por el reciente ataque de Ucrania a esta plataforma de petróleo en Crimea, que pudo haber sido por la reunión del G7 o de la OTAN, que esta es la nueva fase de ataques desde Rusia ya fuera del territorio de Donbass. Pero de ahí a decir que, número uno, que habían 1.000 personas sin que hubiesen pruebas. Yo espero que alguno de ustedes, si tiene información, nos diga cómo llegaron a ese conteo de 1.000 personas, ¿sí? Y cómo, sin ni siquiera escudriñar en los escombros, ya saben que solamente hubo 10 personas muertas, porque los escombros están todavía ahí, no han podido removerlos. Eso no lo, es como cuando hay un terremoto, eso no, para mover los escombros pueden demorar días, hasta semanas. Ahora vemos a los bomberos, los equipos de bomberos actuando solamente desde afuera. No los vemos ingresar, que también eso genera bastantes dudas. No se ve multitud tampoco en el parqueadero. Dice Haider que esto puede ser un autoatentado, pero donde se llegase a comprobar que esto fue un autoatentado ya, habría que revisar los pasados ataques de parte de Rusia y también los que han dicho que son de Rusia, que Rusia también pueda demostrar la veracidad, porque claro, en la guerra todo es posible, todo tipo de malicia es posible. Lo que sí ocurrió en paralelo fue, repito, lo de G7 y la OTAN con relación a estos últimos acontecimientos, como
el del día de ayer contra la ciudad de Kiev. Entre el sábado y domingo, Rusia ha lanzado 48 misiles diferentes partes de Ucrania. También hay otra conjetura que podríamos poner en esta lista de posibilidades, es el ingreso real de no se sabe cuántos, si son 2 o 3 de estos sistemas HIMAR, de estos lanzaderas de proyectiles múltiples movibles, que sí había advertido Rusia que a su llegada había una advertencia de que iban a realizar, no dijeron exactamente qué tipo de acciones, pero podría incluirse en la lista de Crimea del ataque a esta plataforma petrolera el tema de la llegada de los HIMAR. Y si fue por el lado de los HIMAR, esto podría ser apenas el inicio. Hay otras conjeturas que dicen que cerca a este centro comercial hay una fábrica de armas, que hay una refinería y que los rusos están atacando últimamente todo lo que sea almacenamiento de combustible o lugares donde se fabriquen partes para los ferrocarriles. Eh, una cantidad de posibilidades, pero vuelvo y repito, de ahí a decir que esto fue un ataque de Rusia con un misil de X características y que hubo solamente 10 muertos y que habían 1000 personas en este centro comercial, ya es una cantidad de información no fácil de verificar que que nos quieren hacer creer que es cierta. Por este canal nuevamente les agradezco su visita y voy a programar otro video para más tarde. Muchas gracias por su atención.